años, para el centenario, que es el año que viene. Y me encontré a Constantino en una cosa de otro libro, y aproveché para preguntarle: oye, estoy buscando libros de este tema, sobre la revolución bolchevique, sobre el año 17, etcétera. Y me dijo Constantino: bueno, pues a ver qué pasa con John Reed, hablamos un poco, me acuerdo, ¿no?, de los de Robert Service, bueno, algunos autores que andaba yo considerando. Y me dijo Constantino: espérate un poco, que hay un libro, déjame que mire yo, porque hay un libro. Y cuando Constantino dice hay un libro, hay que esperar a que llegue ese libro. Y unos días después, efectivamente, apareció el libro. Y este es el libro original, Notas sobre la Revolución Bolchevique, publicado en París en 1919, y que empieza en octubre del 17, con la llegada del autor, de Jacques Sadoul, que es un capitán francés, a Petrogrado, lo que ahora es San Petersburgo. Es octubre de 1917 y nadie sabe todavía lo que está pasando. En ese momento la revolución bolchevique parece una cosa que puede durar 4 días, que puede ser aplastada y volver al régimen zarista, está la guerra mundial por el medio. O sea, es uno de esos momentos, como dice Constantino Bertol en el prólogo, en que la historia se acelera. Y parece increíble, porque cuando uno se dedica a editar libros de historia, pues lo que más aprecia son las fuentes primarias, lo que llamamos las fuentes primarias, es decir, las cosas escritas en el momento de los testigos oculares. Pero parece increíble tener la suerte de encontrar un libro completamente inédito, bastante desconocido, con la historia contada día a día. Yo cuando vi el libro, además, claro, una rareza, ¿no? Les digo, la publicación es de 1919, pues me parecía increíble tener la suerte de encontrarlo. Y más suerte todavía de que Inés Bertolo, que es una extraordinaria traductora y sobre todo muy buena escritora en español, que es lo que cuenta para traducir, y Constantino, pues teníamos tiempo, podíamos ponerse con él y hacer juntos no solo la traducción, sino toda la preparación del libro, ¿no? Porque realmente cuando publicas un libro que el original es de 1919, hay que traerlo, o sea, y que sucede en el 17, hace más de un siglo, tienes que traerlo a 2016. Y ahí me gustaría destacar el trabajo que ha hecho Bertolo en el prólogo de contexto del libro. Son 10 o 12 páginas, no es especialmente extenso, pero creo que el trabajo de traer este texto de Jacques Sadoul, que es además, como decimos en algún momento en la contraportada por aquí, entre la diplomacia, la crónica, las cartas, el diario íntimo, porque el pobre Sadoul al final prácticamente escribe con lo que no le puede contar a nadie, con la desesperación de estar viendo día a día lo que está sucediendo y que nadie le haga caso. Todo eso, traerlo al lector del año 2016, que ve que sabe lo que ha pasado, porque claro, en este libro Lenin y Trotsky no son Lenin y Trotsky, son dos jóvenes exaltados que andan por ahí tratando de trasladar una realidad, una verdad que ellos están viendo, pero que todavía no, que nadie sabe lo que va a suceder con eso, ¿no? En fin, es un libro que tiene momentos muy emocionantes y que además en este prólogo del que hablo y en este trabajo de anotación que ha hecho también Inés y Constantino Bertolo, las notas, todo el cuidado editorial del libro, se ve un poco, claro, está hecho desde el conocimiento de qué pasó un siglo después. Creo que eso tiene momentos emocionantes, momentos de una lógica interna que es curiosa, en que se intenta dar una crónica pero al mismo tiempo es inevitable tener una opinión. Y bueno, en suma, aparte de tener la alegría de presentarlo y de sacarlo a la calle en un momento que creo que es bueno para el libro y bueno para que se hable y para que sea un elemento más de debate, pues es un placer presentarlo aquí con todos ustedes. Y te paso la palabra, Bertolo, gracias. Muchas gracias, señora. Bueno, muchas gracias a Pino, a la librería, que es una librería que ya todos conocemos digamos, por su espíritu crítico y un poco más que espíritu crítico, yo diría un espíritu revolucionario. Bueno, yo tengo que decir que... Gracias a todos por estar aquí. Tengo que decir que le voy a dar las gracias muy especialmente a los dos camaradas que me acompañan, Álvaro Aguilera y Gonzalo. Digo camaradas porque los tres somos comunistas. Y esto me parece que es un dato. Y además yo diría que somos tres comunistas que no tienen vergüenza de ser comunistas, lo cual en estos tiempos incluso diría que no es tan frecuente.
últimamente he leído algún comentario que dice que el comunismo ya está muerto y que lo que pasa es que está mal enterrado. Está mal enterrado, con lo cual no sé si somos unas momias, unos zombies, no sé, o sea, yo lo que diría, y esto es lo que, digamos, lo que más me alegra de esta presentación, es que me están acompañando dos comunistas del siglo XXI. Dos comunistas jóvenes. A mí me parece que este es un hecho relevante, aparte de su talento, su carácter político, etc. Me parece que este es un momento, además, en que el Partido Comunista de España, y ellos son cuadros, y por lo tanto son cuadros que intervienen en la ideología y en la estrategia del Partido Comunista en este momento. Yo creo que el Partido Comunista está viviendo un momento, yo diría, de renacer. O sea, de pronto el Partido Comunista vuelve a sentirse y a querer ser protagonista, a volver a estar presente directamente, aparte de sus políticas de confluencias o de alianzas, quiere estar. Y esto me parece que es algo que hace tiempo que se había diluido. Y para mí, esto de que el Partido Comunista sea capaz de volver a presentarse como tal Partido Comunista y a intervenir como tal Partido Comunista, me parece que es un dato importante. Y es un dato que además tiene que ver también con este libro, con la oportunidad de este libro y con lo que viene inevitablemente, que todos sabemos que va a ser el centenario. Yo creo que el centenario, los comunistas de hoy, no debemos de enfrentarnos a este centenario como una especie de celebración, sino como una especie de reencuentro. Yo creo que, por lo menos esta es mi sensación es que en los últimos años los comunistas hemos dejado que alguien, yo diría los anticomunistas, escriban nuestra propia historia. Y esto me parece que es algo que debemos de cambiar, debemos de intervenir. Los comunistas tienen que volver a ser escritores de su propia historia. Y en ese sentido me parece que este es un libro, y el centenario es una oportunidad de volver a enfrentarnos a nuestra propia escritura. Abandonar las escrituras ajenas, que yo diría incluso que han calado muchísimo en la sociedad, e incluso diría que han calado en gran parte de lo que llamaríamos la militancia de izquierda, e incluso mucha militancia de izquierda que se entiende por revolucionaria. Entonces, en este sentido, este libro me parece que oportuno, me parece que es, volvamos a mirarnos a saber quiénes éramos, volvamos a saber cuáles son nuestros orígenes, y volvamos a leernos, y por lo tanto volvamos a pensarnos. Esto me parece que es importante. No se trata de mirarse en el espejo y de preguntarse quién es el más guapo de la película, sino realmente mirarnos y preguntarnos de dónde venimos, qué somos, qué ha pasado con nosotros, etcétera, etcétera. A mí me parece que este es un libro en ese sentido absolutamente singular. Nosotros además, repito la alegría de estar con estos dos camaradas, porque no responden a este prototipo de intelectual comunista, incluso, que ha flotado durante estos últimos años, que es lo que se llamaría el comunista melancólico. Me parece que es un comunista que se atreve a ser comunista, que se atreve a pensar que los conflictos entre el capital y el trabajo tienen una solución, y la solución pues sí tenga que acabar con el capital. Me parece que estas cosas algunas veces son tan simples que durante años ha dado vergüenza. Yo recuerdo en mis primeros años de militante, el primer ataque no consistía en que te llamaban marxista de mierda, te llamaban marxista vulgar. No, vete al lugar, no. En fin, ya te entraba el terror. Y seré marxista vulgar, ¿verdad? No, claro, si crees en la revolución eres marxista vulgar. No, esto es muy complejo, no sé qué, hay que tener en cuenta. Me parece que, curiosamente, a partir de la degradación del marxismo vulgar, que evidentemente todos sabemos más o menos a qué corresponde, y es verdad que seguramente yo no le llamaría vulgar, le llamaría un marxismo que corresponde a una situación concreta, en un país concreto, en una situación concreta. Bueno, pues me parece que a partir de ahí, digamos que es la Guerra Fría en España. La Guerra Fría cultural en España es la guerra desde finales del franquismo, del tardofranquismo, hasta recientemente. Bueno, pues es una guerra que se ha dedicado a plantearla, y yo diría incluso la grosería estética del comunismo. A mí me sorprende estos intelectuales mucho de izquierda, este anticomunismo de izquierdas, que han asimilado esto de que el comunismo es
una especie de ideología grosera, ¿no? Es decir, fea, estéticamente parece antigua, superada, ¿no? Bueno, yo creo que a todo esto tenemos que enfrentarnos. Y yo creo que este es un libro que, digamos así, podía ser el punto de partida de lo que viene por delante, que evidentemente es el centenario. ¿Sí? El libro, yo creo que el Pilar lo ha resumido bien. Este es un libro, a mí me parece un libro sorprendente. Me parece que es un libro sorprendente porque es un libro que está hecho desde la parcialidad. Es un libro de historia, pero no es un libro de historia. Es decir, no tiene ningún afán de ser objetivo. Es alguien que viene con una misión concreta, es un oficial francés que llega a San Petersburgo con la misión concreta de conseguir que el ejército ruso siga en la batalla. Es decir, siga la masacre y el desastre en el frente del este. Y de pronto asiste a la insurrección popular, la insurrección armada de los bolcheviques, y toma el poder, y él se da cuenta, es un testigo que se da cuenta de que, en fin, esto, a pesar de que todos le dan 3 días de duración, los bolcheviques han acertado en algo fundamental, que han acertado con lo que llamaríamos el deseo y la necesidad del pueblo ruso, es decir, el deseo de paz, y el deseo de tierra, y el deseo de libertad. Me parece que es que él ve claramente que los bolcheviques han acertado y dice, con este mensaje, este partido, este gobierno va a resistir. Y a partir de ahí lo que nos va contando es lo que yo llamaría las condiciones de infelicidad en las cuales la revolución tiene lugar. Es decir, se llama condiciones de felicidad a cuando se bota un barco, bueno, que digamos las condiciones que permiten que ese barco flote bien, se encuentre con el mar. Bueno, las condiciones de infelicidad con las que se encuentra digamos, el partido bolchevique cuando llega al poder son bestiales. Son bestiales en el sentido de que están en plena guerra mundial, se van a encontrar al día siguiente con el sabotaje bestial de la clase capitalista, de los funcionarios, de lo que no funciona, el acoso. Es una revolución que vive en el acoso permanente. Luego tendrá la guerra civil, luego vendrá el Estado soviético. La revolución dará lugar al Estado soviético con sus características y sus etapas, pero ese Estado soviético, hay que decirlo, es un Estado que ha vivido en permanente acoso durante todo el tiempo. Es decir, jamás tuvieron condiciones de felicidad para poder desarrollar aquel proyecto que inevitablemente el comunismo llevaba. El proyecto que tuvieron que desarrollar fue el proyecto que pudieron a partir de las condiciones en las que tuvo. Entonces, me parece que esto lo está contando muy bien. No voy a detenerme mucho, pero quizá una de las cosas más interesantes, por lo menos para mí, de este libro, es que vemos la revolución del 17, pero vemos también la contrarrevolución de 1917. O sea, vemos cómo nace la contrarrevolución. Una contrarrevolución, la revolución y el Estado soviético se terminaron en las instituciones, pero la contrarrevolución no ha terminado nunca. Y vivimos en ella. Y es más, se reproducen continuamente los mismos achaques ideológicos, los mismos obstáculos que en el 17 vivieron y los estamos viviendo nosotros continuamente. Es más, incluso a nivel de geopolítica vemos, en fin, cómo las potencias europeas, las potencias imperialistas están intentando acercar y asegurar cualquier otra potencia, aunque sea también capitalista, que les dé. A mí en ese sentido me parece que Salud lo que ve claramente, él es un ejemplo de que las revoluciones se producen en un contexto histórico concreto y en un contexto internacional concreto. Y en ese sentido me parece que es un libro en el cual los comunistas, y yo diría que cualquier otro que esté interesado en saber qué fue aquello, debemos detenernos y meditar. Y por mi parte, paso ahora a este comunista del siglo XXI que se llama Cortázar. Pues lo primero, agradecerte tus palabras, Bertolo. Yo creo que primero hablar un poco del libro. Más allá, o sea, coincidiendo con todo lo que se ha dicho ya, hay que tener en cuenta que este libro es trepidante. O sea, es un libro, o sea, el hecho de que sea día a día no significa que haya días que el capitán Jacques Sadoul cuente algo que no tenga interés o que sea insulso. Cada día, a veces incluso parecen meses, es decir, va a pasar que vais a coger el libro, vais a leer una carta y vais a decir, pero tanto ha cambiado la situación desde la carta anterior, y vais a necesitar volver y mirar las fechas y decir, pero si la carta fue ayer, y tener la sensación de que entre una carta y otra van a pasar
muchísimos días. Luego hay otra cosa, ha comentado que es como una gran fuente para historiadores, pero Capitán Jacques Sadoul no solo es una buena fuente para historiadores, era una magnífica fuente para quienes gobernaban en Francia. Y tenía un valor, dos valores. Uno era que era una persona que, al ser un socialista francés, tenía la capacidad de valorar y juzgar lo que estaba pasando sin sentir una profunda y gran hostilidad, que al principio sí que podemos ver que siente un cierto recelo hacia los bolcheviques, y es capaz también de tener acceso, porque cuando hablábamos de un joven Trotsky o un joven Lenin, lo que el capitán va a contar es que él se reunía con Trotsky y habla más de Trotsky que de Lenin. Yo tengo una hipótesis, es que dice que Trotsky hablaba mejor francés que Lenin, que por eso hablaba más con él. Y eso es tremendamente interesante porque no es algo que nos están contando, no. Él cuando vuelve a su casa después de cada jornada, él cuenta lo que ha sido su reunión con Trotsky, las preocupaciones del día a día, los dilemas a los que se tienen que enfrentar. Y yo sí que ya, como sacaría no voy a enrollarme, sacaría una idea, y luego Álvaro que hable, y si os parece empezamos el debate a través de eso, que es, decíamos también, los comunistas dicen que el comunismo está muerto, solo que está mal enterrado. Yo creo que el comunismo se intenta enterrar desde el primer día, es decir, desde el primer día, ni siquiera desde el primer día. La primera carta del libro es una reunión del capitán Jacques Sadoul con Plejánov, que dice, estos bolcheviques se van a levantar, pero en 3 días están muertos todos. Es decir, desde... Ojalá se levanten para que los maten. Claro, efectivamente, ojalá... Así les aplastan. Así les aplastan, es decir, y eso es una constante que nos va a acompañar incluso hasta nuestros días, incluso hasta con ciertos compañeros de viaje que hay que tener, que nos toleran porque no nos pueden matar, pero que si nos pudieran dejar abandonados en una gasolinera, probablemente alguno y alguna nos dejaría. Yo pues lanzo, supongo que Álvaro querrá decir algo sobre el libro, pero lanzo esta primera provocación para el diálogo. Bueno, pues también muchas gracias a Constantino por la invitación. Estoy un poco todavía convaleciente, un catarro me ha tenido en cama 2 días, así que bueno, no sé si voy a decir chorradas porque estoy todavía drogado, en fin, lo cual puede servir para que el diálogo sea más interesante. En cualquier caso, yo ahora en esta primera tanda, digamos, a mí me gustaría reseñar 3 aspectos del libro, porque yo en línea y en sintonía con lo que comentaba Constantino, creo que el comunismo, incluso el centenario y la conmemoración del centenario de la Revolución Bolchevique, en ningún caso puede ser una ceremonia de la melancolía, no puede ser una perspectiva desde, vamos a decirlo así, desde cierta nostalgia de lo que sucedió y de aquel tiempo revolucionario maravilloso, sino que tiene que servir fundamentalmente para que durante este centenario aprendamos de lo que ocurrió allí, seamos capaces de extraer las grandes enseñanzas que nos dejó esa revolución y sobre todo seamos capaces también de adaptarlas a nuestra realidad concreta en el día de hoy, ¿no? Yo ahora, por puro hobby, no tiene nada que ver con mi actividad profesional, pero estoy estudiando historia en la UNED y efectivamente es un libro que desde el punto de vista de un historiador o de una historiadora que en potencia es muy interesante, porque como dice, me parece que la contraportada es alguien que no habla de la revolución, sino que habla en la revolución bolchevique, ¿no? Y habla desde que todos los días de su vida está viviendo ese fervor revolucionario y ese momento revolucionario. La primera enseñanza que a mí me parece que traslada el libro y que me parece interesantísima es ¿qué es una revolución? ¿En qué sentido? En el sentido de que es algo completamente imprevisible. Es decir, día a día no se sabe qué va a ocurrir al día siguiente. Día a día, efectivamente, todo el mundo va haciendo hipótesis de lo que va a pasar al día siguiente. Hay muchísimos momentos en los que parece que todo se va a derrumbar, o que todo va a florecer. Es decir, cómo son los tiempos revolucionarios, que ahora que tenemos una cierta tendencia al mecanicismo histórico, sobre todo en los sectores más conservadores de la izquierda, incluso en los sectores más conservadores que se autodenominan comunistas, entienden como la realidad como algo fijo, estanco, en el que las cosas tienen que salir de determinada manera y si no, esto no es un proceso revolucionario, esto no es un proceso interesante, o de aquí no va a surgir nada, ¿no? Y a mí me ha recordado eso, y fijaos, por eso digo, el trasladarlo ahora a los días del 15M, ¿no?
en el que, bueno, pues un poco se vivía aquello como, bueno, o sea, un día decías, madre mía, hoy vengo de la plaza Pletórico porque ha habido una asamblea maravillosa, y al día siguiente venías hecho polvo porque había habido un señor que hablaba con los ovnis y que había hecho una asamblea en torno a eso. Es decir, cómo era esa ebullición, ¿no?, de lo que es un proceso, de un momento histórico. Y la segunda enseñanza del libro es cómo los bolcheviques, que a mí me encanta que se llamasen bolcheviques, porque también lo dicen en alguna de las cartas, no recuerdo en cuál, en realidad ellos eran fuertes en Petrogrado, en Moscú, y poco más, o sea, y en ciertos centros industriales, pero que eran una minoría social, o sea, es decir, no tenían, pero ellos reivindicaban siempre esa vocación de mayoría social, ¿no?, de trabajar en torno a las necesidades materiales del pueblo ruso. Y esa es la segunda enseñanza, ¿no?, cómo en un momento histórico como ese, en un momento tan complejo, en el que cada día un poco se va construyendo la historia, y eso es algo interesantísimo, los bolcheviques van acertando dentro de las enormes contradicciones, pero teniendo siempre en cuenta cuáles son las realidades materiales de su pueblo y cuáles son realmente los objetivos de su pueblo, ¿no? En primer lugar, la paz. Ese es el elemento que desencadena la revolución bolchevique, es el elemento que desencadena, y es lo único quizá que todo el pueblo ruso parece estar de acuerdo, ¿no? Lo cual contrasta con el pobre Jacques Sadoul, que va a intentar convencerles de todo lo contrario, y bueno, incluso ahí se puede ver muy bien, en mi opinión, porque este libro tiene muchos meandros muy interesantes para alguien que le interesa la historia, incluso de la evolución del socialismo y el surgimiento de la internacional comunista, pero se empieza a vislumbrar por qué surge la internacional comunista frente a la internacional socialista, ¿no? De hecho, él en algún momento apela a que se escriba al secretario de la Internacional Socialista para ver si puede convencer a los socialdemócratas y a los socialrevolucionarios en varias cuestiones, pero también se vislumbra eso, ¿no? Y el tercer elemento que a mí me parece también de cara al día de hoy, ¿no?, muy interesante, es la evolución de los personajes del libro. Y digo los personajes, porque aunque son personajes reales, yo no puedo evitar, por mi trabajo, leer todos los libros como si fueran una ficción, ¿no? Entonces, hay una evolución, desde luego, del personaje protagonista, que termina en un punto muy distinto a cómo arranca las primeras cartas, y hay una evolución en muchísimos de los personajes, ¿no? Antes hablaba Gonzalo de Plejánov empezó siendo, antes de este libro, o sea, antes de que este libro empieza, era un partidario de Lenin. O sea, es decir, como en este caso la evolución, y en este momento, al principio, efectivamente, lo que llama es a ver si estos hacen el levantamiento ya y les aplastamos sangrientamente y acabamos con este disparate de los bolcheviques, ¿no? Pero es la evolución de alguien que entra en una revolución con muchas ideas, y algo que a mí me parece fundamental en esa línea que manifestaba Bertolo, de lo que tiene que ser un partido comunista. Un partido comunista no debe ser, en mi opinión, un sitio donde esté la gente que es comunista, sino donde esté, por supuesto, la gente es comunista, pero la gente que quiere ser comunista. Y una revolución no solamente puede estar formada por revolucionarios y revolucionarias, sino por gente que quiere hacer la revolución. Y en ese propio proceso se forma, en ese propio proceso aprende, ¿no? Que es un poco lo que le pasa al propio Sadoul, pero también a otros personajes y al pueblo ruso a lo largo del libro. El periodo que abarca a mí me parece interesantísimo. Uno no puede evitar cuando lo lee acordarse de John Reed y de los 10 días, pero a mí desde un punto de vista, o sea, digamos literariamente me gusta más el libro de John Reed, pero desde un punto de vista de la enseñanza que se extrae me parece más interesante, y lo siento por el anatema, este libro, porque John Reed era un revolucionario fervoroso, y por tanto lo vive desde un punto de vista, a pesar de que él trataba de hacer crónicas y tal, lo ve desde un punto de vista mucho más, vamos a decirlo así, romántico, y Sadoul lo ve desde un punto de vista mucho más de lo que son las contradicciones más internas del proceso, y de una manera descarnada, poniéndoselo al lector, para también, incluso a nuestros propios y a nuestras propias camaradas, desmitificar lo que es un proceso revolucionario y desmitificar lo que es un proceso revolucionario bolchevique, ¿no? Que eso es algo que a mí me parece fundamental, porque si algún día, yo espero que sí, en esa línea que también decía Bertolo, de que no tengo complejos de decir que soy comunista, y además no tengo complejos de decir que quiero hacer la revolución, si algún día nos vemos en un proceso revolucionario como parecido o de ciertas características semejantes a lo que fue el proceso de la Rusia del 17, tendremos que afrontar todos esos momentos de descarnadas contradicciones, tendremos que aprender a resolverlas, y en esa
disyuntiva, en esa dicotomía de resolución de las contradicciones, estará la posibilidad de triunfar o de fracasar, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido, este libro me parece que es una joya que yo reconozco que no conocía hasta que me la regaló el otro día, así en una charla, no me acuerdo qué, en una agrupación, Constantino, que la tengo fresquísima porque me la he leído en estos días de convalecencia febril, pero que desde luego recomiendo su lectura por esos tres elementos y por otros muchos más que si luego queréis, pues continuamos hablando. Bueno, yo, por añadir y incluso preguntar, creo que voy a decir que me parece que además el libro lo que va contando muy bien es que esto que hemos ya insistido, es decir, que es que qué va a pasar en una revolución con respecto a las ideas con las que se llega, viene dado por las circunstancias, ¿no? Y yo creo que, entre otras cosas, cuenta muy bien, evidentemente, la sorpresa, de alguna forma, de los propios bolcheviques al ver que las revoluciones en Europa que están esperando no se producen. Y curiosamente, además, yo creo que hay cierta decepción, y Sadul, yo creo que esto forma parte de su evolución, al ver cómo la clase obrera francesa, la clase obrera inglesa o la clase obrera alemana, o sea, no reaccionan ni de casualidad. Y además, curiosamente, nos cuenta en algunas ocasiones en razón de qué, es decir, nos cuenta evidentemente cómo rápidamente los aparatos ideológicos y de propaganda de todos estos países lo que han ido es empezando a crear calumnias de no, los bolcheviques han sido pagados por los alemanes simplemente para esto, la famosa historia del famoso tren pagado por Alemania, y como si esto explicara todo el trabajo. Evidentemente, Sadul incluso es un poco ingenuo con respecto a su propia misión. Él todavía cree que el gobierno francés es un gobierno que podría estar interesado en reconocer al gobierno de los bolcheviques, mientras que luego él mismo va descubriendo que mientras le dan largas a él, el gobierno francés está financiando los movimientos separatistas en toda la corona de lo que llamaríamos Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, etcétera, Finlandia incluido. Por otra parte, están financiando a lo que llamaríamos los ejércitos blancos, es decir, cómo la contrarrevolución material se está produciendo de forma continua. Entonces, en este sentido me parece que yo creo que hace considerar que cualquier pensamiento sobre las condiciones de la revolución tienen que partir de las condiciones internacionales. Es decir, que en ese sentido me parece que en un momento como este, en donde, por decirlo así, se ha dado la crisis económica y su repercusión sobre la Unión Europea y su repercusión sobre los países del sur de la Unión Europea. Es decir, que cualquier planteamiento que no pase por tener en cuenta la correlación de fuerzas dentro de la Unión Europea y dentro generalmente de lo que llamaríamos la economía global y la política global, me parece que sería un disparate. Y en ese sentido creo que es también una de las cosas que nombraré. Tengo que decir que aparte de esto, este es un libro que a mí me parece una novela, en ese sentido, y la historia de este personaje, ¿no? Porque este es un personaje socialista moderado, más bien, pero claro, los socialistas en ese momento, como ya nos hemos contado, están desgarrados desde el año 14, desde que de pronto la Segunda Internacional ha renunciado a su política pacifista y se ha metido a aprobar los créditos de guerra. Entonces, es verdad que cuenta muy bien qué está pasando en las tensiones dentro de los partidos socialistas de la Segunda Internacional y aquellos que se han mantenido fuera. Y en ese sentido, por decirlo de alguna forma, es un libro que cuenta bien el espacio que va a dar lugar al nacimiento de la Tercera Internacional y, por lo tanto, al nacimiento de los partidos comunistas. Me parece que es un aspecto muy interesante y a mí me ha llamado la atención el ver cómo esto a este personaje lo desgarra. Es decir, que es un personaje que vive, tiene que vivir entre diversas lealtades y bueno, esto generalmente en el mundo literario solo se habla del desgarro cuando es existencial, ¿no? Es existencial o amoroso, ¿no? Bueno, el desgarro íntimo político, que es una cosa que muy pocas veces se ha contado, me parece que se cuenta de forma indirecta. De forma indirecta se cuenta
que existe, digamos, lo que llamaríamos no una vida interior, sino una vida política interior. Y que esa política, evidentemente, da lugar a conductas de tal tipo y tal. Tengo que decir que, claro, metidos en la historia de este libro, uno va descubriendo cosas curiosas, ¿no? Este es un libro que nace, se publica la primera vez porque Sadoul, cuando digamos el cuerpo diplomático francés ya reconoce que está en contra de los bolcheviques, sale expulsado de la Unión Soviética, pero él se queda, porque mientras tanto él, digamos que se ha acogido a la ideología bolchevique. Y al quedarse en Francia va a ser acusado de traidor, y va a ser incluso juzgado en ausencia, y va a ser condenado a muerte. Es un poco, repite un poco el famoso caso Dreyfus, de alguna forma. Y esto mueve también internamente al Partido Socialista francés, que crea rápidamente una comisión que va a dar lugar, va a ser el núcleo que va a crear el Partido Comunista. Bueno, se va a mover. Entonces, años más tarde, él volverá, apelará y volverá y será suelto. Pero ya creo que en el año 20. Ahora, y se convierte en un personaje más o menos popular, acaba siendo alcalde de su pueblo, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me ha sorprendido encontrar dos referencias históricas a él. Una es de Trotsky. Trotsky, el personaje, en este libro hay un canto a la personalidad de Trotsky total, ¿no? O sea, y a Lenin, pero yo creo que Trotsky sale realmente como, yo diría que con toda la relevancia que tuvo efectivamente durante la Revolución. Bueno, pues años más tarde Trotsky escribe una carta a este otro escritor que yo recomiendo también su libro, que es el primer año de la Revolución Soviética, de Víctor Serge. Bueno, pues Víctor Serge va a ser acusado en la Unión Soviética de trotskista, colaboracionista, en los años oscuros, o no tan oscuros, turbios, vamos a decir, ¿no? Bueno, y entonces Trotsky le escribe una carta a Víctor Serge poniendo a Sadoul de estalinista, traidor, malvado, poniéndolo de vuelta y media. Y también, pero ya antes, incluso en el propio año 18, o sea, este libro termina en julio del 18, que es cuando la gran crisis. Bueno, en el año 18 Lenin escribe, hay un texto que es un texto dirigido a los obreros norteamericanos. Pues aquí tiene una nota con Sadoul, que al fin y al cabo no dejó de ser un empleado al servicio del gobierno francés. Curiosamente, a pesar de que se ha quedado ya ahí, o sea, tengo la impresión de que no sé si Lenin hace este comentario sabiendo que en ese momento hay toda una campaña francesa contra Sadoul y lo que está haciendo es de alguna forma defenderlo con este comentario. Pero bueno, no deja de ser curioso que Sadoul, que se vuelca en la personalidad tanto de Lenin como de Trotsky, en tiempos, como ha dicho Pilar, en los cuales ni Lenin no tenía conciencia de quién era Lenin históricamente ni Trotsky. Dice que nosotros leemos Lenin y Trotsky y se nos cae toda la historia encima, pero Sadoul, la historia para Sadoul estaba por delante, no por detrás. Bueno, entonces a mí me ha sorprendido de que como cierta injusticia, digamos, de la propia revolución, un poco de injusticia con respecto al personaje. Por comentar estas contradicciones históricas que hay, ¿no? Tengo que decir que además, aparte de eso, el libro tiene comentarios, algunos malvados, pero malignos, sobre otros personajes, como puede ser la Kollontai, o puede ser Alexander Guy, el anarquismo, etcétera, etcétera, que él analiza justamente las coordenadas de ese mundo. Me parece que en ese sentido también aporta una mirada extraña. Y no sé, yo por preguntaros, simplemente ¿cuál creéis que sería qué lectura debería hacerse hoy, tanto desde el comunismo de hoy como, digamos, desde el entorno cultural? ¿Cuál sería el significado que le dais a este libro, ¿no? Por abundar un poco más. Yo creo que hay una idea muy sutil, pero que va durante todo el libro y va a parecer hasta contradictoria, y es que la revolución es orden. La idea
que hay detrás de algunos de los comentarios de Sadul es que el zarismo y el gobierno de Kerensky eran una cosa absolutamente corroída, que era incapaz de satisfacer las necesidades de una sociedad. Y lo que viene la revolución, de alguna manera, a pesar del boicot, a pesar de los cuadros burócratas y tecnócratas del zarismo que se niegan a colaborar, a pesar del boicot de la burguesía, a pesar de todo eso, la revolución es capaz de trasladar que va a construir un nuevo orden. Y yo creo que en nuestra actualidad, en nuestro día, más allá de que ahora sí que haya un gobierno porque se haya apuntado al PP y de eso, que es una cosa absolutamente coyuntural, si miramos el mundo, la sensación que tiene la mayoría de la clase trabajadora es que vivimos en un mundo de absoluto desorden, de absoluta incertidumbre y del no saber qué va a pasar. Y yo creo que si nos planteamos una práctica revolucionaria, lo que debemos de ser capaces de trasladar es que va a haber un nuevo orden. O sea, que eso que mi madre conservadora me contaba, que la revolución era la anarquía, el desorden, que cada uno hiciera lo que le diera la gana y tal, pues debemos de ser capaces, igual sin mucho, o sea, sin tampoco invertir mucho en preguntarnos qué palabra usar, pero yo creo que lo fundamental es que los bolcheviques fueron capaces de trasladar que tenían un plan y que sabían dónde iban y que por lo tanto cuando se pasara el itinerario iba a haber un nuevo orden que iba a ser capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría. Y fueron capaces de ser creíbles, porque como dice Álvaro, detectaron la necesidad de paz y la defendieron a ultranza, pero al mismo tiempo fueron capaces de convertirlo en un programa que la gente creía que de verdad, a través de una serie de política de gestos, de una praxis tremenda. O sea, hay momentos que son espectaculares en la escenificación, en cómo los bolcheviques escenifican que quieren la paz. Pero yo creo que debemos, o sea, hoy por ejemplo sabríamos que lo que la gente ahora exige es un empleo, o es dejar de sufrir la precariedad, pero sin embargo todavía no encontramos la tecla para decir, no, miren, nosotros traemos una alternativa y que la mayoría de la gente nos crea, ¿no? Yo creo que no hay nadie más que hable de empleo con derechos y de calidad que nosotros y nosotras en un sentido amplio, y sin embargo a la vista está que todavía la gente no nos crea. Entonces yo creo que son las dos enseñanzas: ser capaces de asociar la idea de la revolución es orden, y ser capaces de transmitir que tenemos un plan y que nuestro plan es el que va a satisfacer las necesidades. Pues yo, abundando en eso, a mí una cosa que me parece muy interesante el libro, y sobre lo que decía Constantino, de que desde el punto de vista del comunismo de hoy, el libro, o sea, es un proceso revolucionario, pero también es un periodo constituyente, ¿no? Es un periodo en el que se está constituyendo ese nuevo orden y en el que, bueno, pues hay un enorme caos. O sea, efectivamente los bolcheviques plantean un nuevo orden, pero el caos es absoluto, hasta el punto de que, a mí es lo que más me apasiona del libro, y lo que hace que lo leas ávidamente es que si tú no sabes lo que fue la revolución, sería una novela de intriga, una novela, un thriller apasionante. Lo que pasa es que, bueno, ya más o menos sabemos lo que ocurrió después, pero si no es como ir devorando a ver qué pasa el día siguiente, ¿no? Entonces, en ese periodo constituyente, yo, de verdad, porque me parece muy importante y porque ahora hacemos enormes crisis políticas sobre logos, sobre chorradas, que a veces a mí me sorprenden muchísimo, la escasa altura de miras que podemos llegar a tener las organizaciones políticas, porque a pesar de que Lenin siempre habló del revolucionario profesional, estos revolucionarios profesionales del libro, lo que no eran unos burócratas de la revolución, ¿no? Que es algo que ahora muchas de las discusiones bizantinas que hay en la realidad actual tienen que ver con eso, ¿no? O sea, con que llevamos 25 años siendo burócratas de la revolución, no profesionales, sino burócratas de la revolución, y entonces no entendemos y hacemos batallas de estupideces, en mi opinión, ¿no? Y entonces en ese sentido, a mí hay de verdad que hay una cosa que me parece genial, siempre es lo que más he admirado de Lenin y de todos los revolucionarios bolcheviques, que es la capacidad para decir hoy un día una cosa y al día siguiente la contraria, sin el menor rubor, sin la menor dificultad para afrontar la realidad, es decir, con una vocación marxista brutal, ¿no? Es decir, hoy ha cambiado la realidad,
hay que dar otra solución, ¿no? Y eso está plagado, el libro, bueno, en realidad el proceso, sobre todo hasta el 27, o sea, desde la revolución hasta el 27, está plagado, ¿no? Lo que es la historia soviética, esos 10 años, de esa capacidad. Y lo que decía antes, ¿no? En un periodo constituyente, cómo hay que desmitificar el propio proceso, ¿no? Y a mí eso, de verdad, perdón por insistir, pero es que me parece que libros como este son necesarios para las personas que entendemos que es necesario trabajar por el socialismo, por otro modelo social, económico y político, porque desmitifica, o sea, de verdad no vas a la iglesia cuando lees este libro, no vas a que te cuenten cómo ha sido esa sacrosanta revolución en la que todo fue perfecto, maravilloso y precioso, sino que lo que te está diciendo es, oiga, hacer una revolución es una cosa muy seria. Hay un montón de agentes externos que van a intentar machacarte por todos lados, hay un montón de agentes internos que van a intentar machacarte por todos lados, y tienes que tener una cintura, vamos, que ni Maradona, ¿no? O sea, para solventar todas las dificultades que se van produciendo en el camino, ¿no? A mí eso me parece que es, desde el punto de vista del comunismo de hoy, en el que el partido y mucha gente de la izquierda comunista ha caído en cierta mitología de los procesos revolucionarios y en una visión nostálgica y perfecta de lo que fueron, como lo que te está diciendo es, si estáis dispuestos a enfrentar esto, las chorradas estas de las que estoy discutiendo a veces son nimiedades al lado de lo que os vais a encontrar. Y eso me parece que es muy, muy interesante. Sí, antes de pasar la palabra, yo diría, claro, el problema es que lo que estoy dando cuenta también es que la revolución no la está haciendo ni siquiera un partido. La revolución está bien, es un impulso fuertísimo de las trabajadores. Es decir, lo que sí es verdad es que el partido político es capaz de orientar. Me parece, claro, ese impulso es crear ese impulso es un trabajo que, digamos, que claro, no nos olvidemos que el 17 es la culminación, por decirlo así, del movimiento de emancipación que viene por menos desde el 48. Sí, creo que el 17 es en 1905, claro, ¿no? O sea, es todo un proceso muy... Hay una cosa de lo que dice Álvaro que a mí me parece muy importante rescatar, es que el libro, o sea, yo no sé si habéis visto a algunos camaradas y compañeros que a veces ponen como unas mesas en las manifestaciones que venden bustos de Lenin, así en piedra y en bronce, una cosa así como muy dura. Bueno, pues yo creo que el libro lo que hace es darnos un busto de los dirigentes de la revolución, pero de carne. O sea, de gente que puedes tocar, de gente que es real, de gente que un día está en la cresta de la ola creyendo que Alemania va a aceptar todas las condiciones de paz y que aquí empieza la verdadera revolución, va a ser la leche, y al día siguiente está con un bajón espectacular porque se ha equivocado, porque todos sus cálculos han sido terribles, y además los alemanes amenazan con estar a 50 kilómetros de Petrogrado en cuanto se metan en la cama. O sea, en cuanto nos vayamos a la cama, los alemanes están aquí. Y en eso es importante desmitificar, porque yo creo que muchas veces tenemos un tremendo complejo de inferioridad. Decimos, el partido. Yo no conocí, o sea, por ejemplo, un ejemplo es, perdón porque lo voy a sacar de una cosa como muchísimo más niña, la fiesta del partido. Yo digo de la fiesta del partido, de la casa de campo, como una cosa, como si nosotros ahora mismo fuéramos incapaces de alcanzar eso. Y a veces se habla de la revolución como la revolución, como si fuéramos incapaces. Y luego pues lees este libro y dices, madre mía, pero si hicieron la revolución casi con un clip y con un chicle. O sea, madre mía, para ver, o sea, hay días que terminas de leer las cartas del día y te vas a dormir y dices, para habernos matado. O sea, para habernos matado. Y yo creo que es, o sea, ahora que yo estoy, por ejemplo, en la dirección de Izquierda Unida Madrid, pues me permite releer muchas veces que tengo que tomar decisiones y decir, bueno, pues no tengo toda la información, no tengo los medios, probablemente me estoy equivocando. Y decir, ya, pero es que la realidad determina que nunca vas a tener todo, nunca va a haber la ocasión perfecta, o sea, salvo que seas maoísta y entonces como todo sea caos bajo las estrellas, o sea, salvo que seas maoísta nunca vas a tener la oportunidad perfecta. Y yo creo que es una cosa que enseña este libro desde eso, desde poner los máximos líderes, por así decir, que podamos tener los comunistas y convertirlos en gente de carne y hueso. Un elemento muy breve, enlazando con eso, es la apología de la toma de decisiones que supone este libro. Es mejor tomar una decisión y equivocarse que la parálisis. La parálisis es profundamente contrarrevolucionaria.
Y eso este libro también, o sea, bueno, este libro lo muestra como un hecho histórico, ¿no? Es la apología de la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones siempre, es preferible equivocarse a quedarse parado. Y si los bolcheviques hubieran quedado parados, se los hubieran comido, o sea, les hubieran devorado. Y siempre, bueno, pues a veces equivocándose, pero siempre tomaban una decisión y siempre, no siempre acertada, también hay que decirlo, o sea, pero tenían esa capacidad. Pasamos la palabra. Hola, buenas noches. Muchas gracias por vuestras palabras, son fantásticas. A mí me entra una duda paralela al libro, que no es exactamente del libro, y es cuando habláis de las condiciones en las que se produce la revolución, habláis de una imposible teorización sobre la praxis revolucionaria porque se produce en el mismo momento que se realiza, por lo tanto es una cosa dolorosa y incandescente el momento que se realiza, teniendo en cuenta condiciones internas, internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, en esa fervorosa actuación que acabo de decir, que efectivamente hay que tomar decisiones cada día y contradecirse cada día, se produce inevitablemente una suspensión ética de ciertas cosas. Pueden ser valores burgueses, pueden ser valores contrarrevolucionarios, incluso valores eclesiásticos, es decir, pueden ser de todo el rango de valores que hay. En esa suspensión ética que se tiene que producir obligatoriamente para que se produzca la revolución, al menos en los términos de la revolución bolchevique del 17, ¿cómo trasladamos eso al año 2015? Porque creo que la mitificación de la palabra revolución viene precisamente porque la palabra revolución está sujeta, 56 en Cuba, o está sujeta al 17 en la Unión Soviética, pero está absolutamente en el aire respecto a una revolución posible y factible ahora. Entonces creo que la mitificación viene precisamente no por estos maravillosos libros, evidentemente, sino porque la revolución es como la palabra locura, lo anula todo. O sea, no hay reflexión más allá de la revolución porque nos deja anulados, porque vivimos en 2015 y tenemos historia, conocimiento, memorias, abuelas. Entonces, quería que me comentarais cómo lo veis a partir de esa palabra revolución y esa suspensión ética de valores rechazables o no. ¿Cómo es posible llevarla a cabo ahora? Yo últimamente diré que tendríamos que discutir esto de la suspensión ética. ¿A qué te refieres? No, claro. Digamos que, con perdón, el término es tan abstracto que poco más puede decir uno. Una suspensión ética. No, lo que hay es la puesta en marcha de unos valores políticos. O sea, esto sí que hay. O sea, no es que los valores aparezcan cada día, no, hay puesta en práctica de unos valores políticos en función de unos objetivos, por decirlo, de un partido que se llama revolucionario marxista y que por lo tanto, por decirlo así, tiene un proyecto. O sea, tiene un imaginario que cumplir. Ahora, desde mi punto de vista, que esto choque con otros imaginarios, otros valores éticos, bien, esto es lo que llamaríamos el día a día, la práctica de la revolución. O sea, la pregunta dices que hoy, ¿qué significaría? Hoy el problema desde mi punto de vista es que lo que no hemos conseguido y lo que sí han conseguido la contrarrevolución es que no exista un imaginario de revolución. Este sí que es el problema. El problema es que, por decirlo así, en el campo de lo imaginario hemos sido derrotados. Y esto es lo que inevitablemente, por eso digo, yo creo que es que hace falta que los partidos comunistas, con sus estrategias, vuelvan a ser capaces de crear un imaginario de revolución. Es decir, vuelvan a crear la necesidad de una revolución. La pregunta hoy es, ¿quién crea las necesidades hoy? ¿Quiénes son los productores de necesidades? Hoy el monopolio, no digo monopolio, pero en fin, digamos la hegemonía en la creación de necesidades está en el mercado y está en el sistema capitalista. Y nosotros, evidentemente, tenemos que enfrentarnos a esos productores de necesidades para ser capaces de introducir la provocación de crear otras necesidades, lo que llamaría otro orden. Evidentemente está en función de cómo se esté viviendo el imaginario capitalista, tendremos fuerza o no para plantear nosotros. ¿Viste? Y eso un partido, yo creo que cualquiera
Y ahora lo que nos tenemos que plantear es que en este momento la correlación de fuerzas entre imaginarios, entre imaginarios, o sea, yo no digo entre, digo entre imaginarios, uno tiene que decidir cuál es, y en función de cómo vea uno cuál es la correlación de fuerzas entre imaginarios, y por tanto también entre fuerzas, porque la imaginación es también de las fuerzas, pues decide actuar de una forma o decide actuar de otra. O sea, que lo que sí también cuenta este libro, yo creo que cuenta muy bien la revolución, que es una cosa que nos olvidamos, porque la palabra revolución, como tú dices, parece que es que en sí misma empieza y acaba en sí. No, el problema de la revolución es que al día siguiente los tranvías funcionan, ¿y cómo? Al día siguiente el pan funciona, al día siguiente los panaderos venden pan, al día siguiente los bancos le dan dinero para que la gente de las fábricas cobre. Esto es lo que la revolución cuenta. Esta es la ética de la revolución. La ética de la revolución es resolver. Y en ese sentido yo evidentemente chocaría, chocó rápidamente para entendernos la propia revolución, el partido bolchevique, digamos que eliminó la pena de muerte en el ejército, por ejemplo. Entonces, a los 6 meses tuvo que volver a ponerla en marcha. ¿Esto es un problema de suspensión de valores éticos? No, esto es un problema político. En ese sentido, yo, en fin, digamos que yo no identifico, entiendo que haya una lectura ética de la revolución, pero en fin, digamos que la revolución no es un programa ético, es un programa pragmático-político. Eso. Yo voy un poco en la línea de lo de Constantino, que ha dicho lo de los imaginarios. Yo me acuerdo de una amiga mía que es hija de un obrero fabril de Bilbao, y cada vez que hablamos mucho por internet y me dice, por favor Gonzalo, cuando habléis de trabajo garantizado, que no parezca que vais a abrir 100 astilleros en el país. Es decir, yo creo que a la hora de construir, es muy importante lo que decía Constantino, de construir nuevos imaginarios, porque probablemente el imaginario del 17 hoy no nos valga, pero probablemente a los del 17 el imaginario de la comuna tampoco les terminaba de servir. Yo tampoco creo que haya una suspensión de valores éticos. Yo no creo que estalle la revolución y de repente desaparezcan los valores éticos preexistentes y se produzca un vacío y 17 horas después decretemos los nuevos valores éticos como una decisión. Yo creo que hay un momento, y es necesario, hay un momento de choque y donde coexisten. Hoy suspendemos la pena de muerte en el ejército y bueno, mañana pues, la restituimos, o por ejemplo hay ciertas éticas, o no sé si éticas, o ciertas prácticas, ciertos valores, prefiero hablar de valores patriarcales, que en el libro aparecen, como es los valores patriarcales, como es la violación de mujeres, como una práctica de los propios revolucionarios, y luego una cosa que es maravillosa, que es una ordenanza del amor libre, que se sacan los socialrevolucionarios en una ciudad, que es, se va a hacer una especie de bolsa de maridos, y entonces las mujeres tienen que elegir obligatoriamente, o sea, no todos los valores, la revolución no viene a suspender todos los valores preexistentes anteriormente, ni de un plumazo instala sus valores. O sea, yo no hablaría de una suspensión, sino de una pugna, una transición, una lucha, pero hay que las cuestiones éticas no se demuelen por tomar el Palacio de Invierno. Y es que además, perdona que añada una cosa, me parece que todos, o sea, que el tiempo corre para todos. Un libro que se escribió día a día en 1917 no se puede leer, o sea, me parece muy bien la lectura ideológica de la que estamos hablando, pero cuando uno lee una crónica histórica todos sabemos tomar la distancia para entender, primero, que Rusia, que como en todos los libros de historia de Rusia, hay un factor importantísimo que es el enorme territorio de Rusia, la amenaza horrible que es en momentos como de la revolución, la llegada del invierno, el problema del hambre y el problema del abastecimiento, y no se puede trasladar esto a 2016 a Europa de ninguna forma. O sea, en fin, entiendo que no hay ninguna forma de tomarse esto como un programa de una revolución, y si estamos leyendo un libro así es que no sabemos leer. No lo digo por ti, perdóname, tu pregunta me ha encantado, sino porque, hombre, por favor, pongamos un poco de distancia, porque creo que todos sabemos contextualizar lo que leemos, y que en ese sentido está muy bien y el que venga un aniversario como el del año que viene, porque a pesar de que se hará esa lectura
que como dice Bertolo en el prólogo, es imposible no leer este libro mediatizado por las propias ideas que uno tenga sobre el comunismo. Esto no es una crónica del comunismo, es una crónica histórica de un tipo que además es un diplomático y un militar, y que está escribiendo un informe a sus amigos y colegas en Francia. Entonces, esa vocación de objetividad la va perdiendo por el río de los hechos, pero la tiene. No sé si esto es pertinente, pero me gustaría decirlo porque estamos dando quizá una imagen un poco... Es inevitable de todas formas que haya delante de un libro tan redondo y tan importante, no es inevitable que haya una comparación con la realidad de hoy. De hecho, los compañeros de la mesa lo que han hecho ha sido rescatar, yo diría más emocionalmente, por supuesto, que además es un libro muy emocional, una participación personal y anímica que me parece que es la misma que el Sadul poco a poco va descubriendo, y va descubriendo tocando la realidad. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? En mi humilde opinión, están tocando la realidad que está tocando el Sadul y se contagian de ese contacto con la revolución y con aquello que en esos años cruciales pues se vivió. Yo quizás una postilla, una cosita que quería añadir un poco en contradicción con lo que decíais, ¿no? A Jacobo. Yo no veo que haya partidos de izquierdas, y la palabra daría para 3 o 4 sesiones de debate. No veo en el mundo, en Europa, en España, no veo partidos que en su imaginario hayan dejado un huequecillo a la palabra o al horizonte revolución. Más bien, todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. Quiero decir, vamos a ver, yo estoy de ese lado. O sea, me gustaría que eso... ¿Por qué? Porque creo que romper el sistema capitalista necesita un momento de ruptura. Pero necesita un momento de ruptura de almas, de pensamientos, de ideas, de seres, de relaciones, que están fundamentados sobre fetiches o religiones o mitos que conocemos. Y violencias. Valor, exclusiones, lo que queramos. Valor, dinero, género, etcétera, etcétera. Pues esto es la revolución desde interior a social o a comunista, como yo la interpreto. Pero creo que la izquierda institucional y no, incluso, o al menos mi análisis me lleva a decir que no haya precisamente trabajado en la dirección de mantener ese imaginario, sino todo lo contrario. Entonces no entiendo nada. Una cuestión, primero una pregunta, lo que planteaba el compañero. ¿Cuáles son los principios éticos en España? ¿Cuáles son los principios éticos en Siria? ¿Cuáles son los principios éticos en Mali? ¿Cuáles son los principios? Es decir, principios éticos no existen, lo que existe es una realidad. O sea, sí existe una ética, ¿no? Pero eso se ha impugnado en un proceso revolucionario por si tú estás levantándote contra un esclavista o contra un poder supuestamente democrático, contra un poder burgués, contra un poder fascista. En función de eso, todo eso es lo que determina cómo va a ser el proceso revolucionario. Es decir, los esclavos de Espartaco no podían ponerse con claveles como en Portugal en el 75. No podían. O se liaban a espadazos con los dueños, con los patricios y los ciudadanos romanos, o les aniquilaban. O sea, es decir, entonces quiero decir que eso es lo que determina un poco en cada momento que es... y ahora, yo estuve hace unos años en Mali, y yo lo que decía, Mali, no Bali, sino Mali, África, y lo que decía, bueno, aquí hace falta, o sea, es decir, yo cuando fui con una ONG a dar unas clases de guión en una universidad, de un conservatorio y tal, y yo decía, bueno, aquí, o sea, las ONGs son una vergüenza. Aquí lo mejor que podría hacer es conseguir un grupo de 50 marxistas y darles armas. O sea, es decir, no hay ningún... O sea, esto de venir aquí a enseñarle a los negritos a hacer cine es un disparate, porque es un país que habría que empezar de cero. De cero, absolutamente. Y en mi opinión, ahí las ONGs, por ejemplo, lo que hacen es, en cierto modo, pervertir y continuar ese proceso bueno, pues de esclavización del pueblo, ¿no? Pero quiero decir, o sea, que yo creo que también nos lo enseña el libro, pero no solamente en función del contexto histórico, sino en función del contexto geopolítico, de las circunstancias de una población, los procesos son de una manera o de otra.
Y con lo que comentaba, que a mí me parece que es fundamental y que es mi obsesión, casi me atrevería a decir personal. Los partidos comunistas llevan sin hacer una revolución, pues casi me atrevería a decir desde el 49, con la Revolución China. El resto no han sido. O sea, luego construyeron un partido comunista que dirigió, pero no hacían la revolución. La hacían los barbudos, pero no la hacía el Partido Comunista. El Partido Comunista estaba otra cosa. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, en mi opinión, o los partidos comunistas se convirtieron en partidos profundamente conservadores. Y profundamente del viejo orden. Del viejo orden, vamos a decirlo así, soviético, pero de la Unión Soviética de después, ¿no? En torno a una alianza geopolítica y a un mantenimiento de una serie de status quo dentro del marco planeta, ¿no? Podríamos decir. Y yo creo que ahora una de las cosas que los partidos comunistas, revolucionarios, como queramos llamarlo, tendríamos que plantearnos es qué es la revolución en el siglo XXI y cuál es el papel de un partido revolucionario en el siglo XXI. En mi opinión, también como provocación para el debate, a nosotros se nos pasó por delante, no lo supimos oler, hablo como partido, porque para mí que haya camaradas en un sitio no quiere decir que esté el partido. O sea, cuando está el partido es cuando el partido ha hecho un análisis, ha determinado una estrategia, ha determinado una táctica y eso se aplica. Si no, hay camaradas, que es otra cosa. La verdad es que generalmente son buenos cuadros y saben dónde están, ¿no? A nosotros se nos pasó por delante el 15M. Se nos pasó por delante. Y ahí pugnaban dos opciones, ¿no? Una cosa ciudadanista, laxa, de reivindicación puramente de una vuelta a la clase media, etcétera, pero también había la posibilidad de un estallido social. Y yo creo que se nos pasó por delante. Y que a los partidos de izquierda y rupturistas, como queramos llamarlo, se les pasó por delante. Y no se enteraron ni del palomo. Llevaban demasiados años acostumbrados a otra cosa, ¿no? Y termino con una cosa que a mí siempre la cuento cuando hablo de estas cosas, porque me parece que es que Lenin, que era una mente brillante, un analista brillante, en enero de 1917 le da una conferencia a unos estudiantes en Suiza. En enero de 1917 dice: yo ya no veré la revolución, a lo mejor vosotros, en un futuro, en enero del 17. Es decir, nunca se sabe. La diferencia es que Lenin estaba entregado a generar la necesidad de la revolución. Y las revoluciones llegan, en mi opinión, cuando se manifiesta no solamente las condiciones materiales, etcétera, sino sobre todo cuando se manifiesta la quiebra del consenso ideológico con un régimen político, social, económico. La manifestación de esa quiebra es lo que da lugar a una revolución. Y ahora estamos en un momento en el que hay una pugna, en mi opinión, entre ruptura y restauración de ese antiguo orden, en el que yo creo que hay, no voy a decir una quiebra absoluta, todavía no se ha manifestado de manera descarnada esa quiebra, pero de nosotros y de nosotras depende que esa quiebra, que hace que mi padre, que ha sido un defensor de la Unión Europea, empiece a pensar que eso no está claro, haya la posibilidad de abundar en esas contradicciones, mostrarlas y que esa quiebra genere un proceso. Por eso los partidos de ahora lo que tenemos que dedicarnos es a pensar cómo hacer la revolución ahora, sin pensar todavía en la suspensión de principios éticos, porque yo creo que es algo que no se puede ahora mismo saber, ¿no? O sea, depende, si el ejército sale a las calles a bombardearnos o a intentar apretarnos con tanques, pues tendremos que armarnos. Si no, a lo mejor basta con los claveles, ¿no? Ya se verá. O sea, no... es pronto, ¿no? Para establecerlo. Un segundito, solo quiero añadir una cosita a lo que ha dicho Álvaro. Él tiene que ser más moderado. Yo no creo que se nos pasara por las narices la gente del 15M. Yo creo que algunos se acercaron y algunos supuestos camaradas salieron a insultarles, y cuando la gente se fue les persiguieron y siguieron insultándoles hasta que perdimos una gran oportunidad. Yo creo que eso tenemos que mirarnos bien. Y respecto a que no haya ningún partido revolucionario hoy, yo creo que también responde a lo que decía Constantino de la falta de un imaginario, de construir un imaginario. Creo que hay un muro, caída de la Unión Soviética, pues ese conservadurismo se acentúa todavía más porque encima no tenemos ni al primo de Zumosol para que nos motive, entonces nos financie y nos motive. Entonces todavía languidecemos más, pero realmente el horizonte revolucionario se construye en función de la necesidad, y yo sí que estoy de acuerdo con Álvaro en que se empieza a ver que a esto se le rompen las costuras económica, social, ecológicamente, y que ahí tiene que haber un partido que piense y que
vuelvo sobre la primera gracia, que piense sobre qué orden le vamos a ofrecer a la gente. Si no, otra gente se les va a ofrecer un orden. Y yo siempre lo digo, no nos tiene por qué gustar el orden que les ofrezca. Bueno, ya nos estaban diciendo que tenemos que ir acabando. Si hay una pregunta ahí, vale. No, lo que tú digas, Pino, aquí mandas tú. Vale, pues Pino. A mí con todo lo que estáis diciendo, no quería hablar, pero el día 16, 17 y 18 de diciembre vienen un grupo de mujeres, que una de ellas se llama a sí misma Mamá Gorila, a sol, dispuestas a morir si es necesario para defender a sus hijos de lo que son en este momento en España los centros de menores. Hay 15.000 niños en centros de menores, en su mayoría dirigidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y hay estas mujeres que han decidido esto, yo estoy ahí con ellas, no las entiendo, pero después de oíros a vosotros hoy, pues oye, a lo mejor se nos pasa por la puerta del sol el día 16, 17 y 18 este tipo de oportunidad de imaginarios. Y hablando de imaginarios, hombre, ¿alguien ha caído en la cuenta de que en la sociedad del siglo XXI los padres y las madres españolas, de acuerdo con la ley de defensa del menor, no tienen ningún derecho sobre sus hijos? Lógicamente les afecta a estas mujeres y hombres que los han perdido, pero a cualquiera de vosotros, como tengáis la desgracia de separaros de vuestra mujer o vuestra mujer de vosotros y vayáis a una cosa que se llama el psicosocial, directamente no tenéis poder sobre vuestros hijos. Entonces, oye, es duro, que no haya imaginario. Ahora, puestos así, como dice Álvaro y tal, pues a lo mejor el día 16, 17 y 18, esa es mi pregunta. Quizás ese es el día de ir allí y claro, cuando ellas digan, nos quedamos aquí hasta morir, pues con ellas. Yo veo difícil que eso sea la chispa que encienda la pradera. Yo preferiría matar que en vez de morir. Sí. No, a lo mejor y todos, ellas están convencidas, y de hecho, no sé si os habéis dado cuenta que en los últimos 2 meses se ha pasado de no hablar de estas cosas a que cada día en la televisión se habla de estas cosas. O sea que a lo mejor tiene razón. A lo mejor Mamá Gorila, que a mí me parece una iluminada, es amiga mía, pero me parece una iluminada. Y creo que se mueve porque, claro, le ha quitado su hijo. Le ha quitado su hijo el marido, que es trabajador social en un centro de reconocido prestigio en Cataluña. Y que esta mujer no entiende nada. Viene otra chica que tiene 40 y tantos años, que se dedica a organizar cosas en Colombia, para ayudar a los guerrilleros colombianos. Y por hacer eso, un tribunal de Rioja la ha declarado loca, incapaz de tener con ella a su hija de 5 años. Ambas están decididas a aguantar lo que haga falta. Entonces, vete tú a saber, la chispa. No, lo que está claro es que en la sociedad del siglo XXI todo va bien hasta que todo se tuerce. Cuando todo se tuerce estás solo y te queda eso, ir a la puerta del sol a gritar. Nos quedamos con el dato, desde luego. No sé si quieres añadir algo más, Bertolo. No, yo Álvaro, simplemente decir Álvaro. que sí, que yo también he hecho en falta que se quiera hacer la revolución. Quizás te libre un poco. Yo quiero añadir Bueno, que pues, estamos intentando. Yo voy a añadir el dato capitalista y es que el libro cuesta 28 euros y lo tienen a su disposición. Que si no me ponen cruz mañana en la editorial. Y de verdad, mil gracias. Ha sido muy interesante tenerles a todos aquí. Muchísimas gracias a los dos, a Álvaro y a Gonzalo. Me ha encantado oíros. Y a Bertolo, como siempre. Gracias. Ah, por cierto, importante. Perdón. Seguimos hablando además, que no hay ninguna prisa porque tenemos, creo, un vinito ahí, ¿verdad, Lola? Hay un vino y por favor no se vayan, compartamos el vino y sigamos planeando la revolución. En 5 minutos nos vemos aquí con las copas. Así es.